Estar en esta ocasión compartiendo en vivo de hecho, aunque hemos estado a través de Zoom, ahora regresamos a nuestras instalaciones, tal vez es la diferencia esa. Y bueno, quiero invitarlos a reflexionar en esta tarde sobre el pasaje de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, de las cartas universales. En este momento estaremos pensando en el capítulo 2, pero solamente me gustaría que nos concentráramos en los primeros 17 versículos de este capítulo. Obviamente ya lo hemos leído todos con nuestra hermana Shirel, pero me gustaría mucho que mantengan el pasaje abierto para meditar en esta mañana. Vamos a orar. Les invito para que oremos. Señor, te damos gracias porque podemos acercarnos como iglesia a tu palabra y abordar este texto tan antiguo, pero tan vigente y tan actual. Te rogamos, Señor, que guíes nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos descubrir en tu palabra el mensaje que tú tienes para nosotros. Te rogamos, Señor, que tu iglesia pueda estar atenta, pueda estar deseosa de oír tu palabra. Quédate con este pueblo, Señor, con nosotros, con todos, porque te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Nuestra congregación en este mes de febrero le hemos llamado el mes del esfuerzo cristiano, porque el día 2 de febrero de 1881, precisamente hace 140 años, por primera vez en los Estados Unidos se reunió un grupo de jóvenes que más tarde habrían de conformar lo que nosotros conocemos hoy como el esfuerzo cristiano. Una organización inicialmente dirigida a los jóvenes, ¿verdad?, para tratar de desarrollar liderazgos, desarrollar potenciales, pero particularmente para guiarlos en la palabra de Dios. Y el pastor Francis Clark, en esa época, pues tuvo esa intención, ese proyecto de poder reunir a sus jóvenes. Y hoy han pasado más de 140 años, podemos decir que han pasado 140 años con 19 días de esta actividad que se organizó y que muchas iglesias después adoptaron. La Iglesia Nacional Presbiteriana de México también lo adoptó desde hace ya muchos años, y en el esfuerzo cristiano se han formado y desarrollado muchos liderazgos. Han surgido misioneros, pastores, líderes, gente que al iniciar su vida en el esfuerzo cristiano siendo jóvenes, intermedios, adolescentes, han desarrollado ministerios, y después de años ellos siguen diciendo que el que es esforzador en un momento de su vida se convertirá en un esforzador toda su vida. Tal vez uno de los liderazgos que yo reconozco con mucha influencia es tal vez el liderazgo de nuestra hermana Rebeca Tejeda. Ella es una hermana de más de 80 años, 87 si no me equivoco, y por más de 50 años ha predicado el Evangelio. De hecho, ella dice que su voz se ha dañado porque durante muchos años, casi todos los días, predica en diferentes lugares, como respuesta precisamente a lo que es el esfuerzo cristiano y su mística, su visión y su propia misión. Y bueno, nos acercamos a la primera carta del apóstol San Juan, y quisiera, hermanos, que leyéramos los versículos 12 al 14. Voy a dar lectura a los versículos 12 al 14. Primera de Juan 2, del 12 al 14. Y me gustaría que sigan conmigo esta porción de la Escritura, nuestros jóvenes que están aquí y que representan al esfuerzo cristiano de este lugar, a la Sociedad León de Judá. Y espero que me estén siguiendo en la red. Los demás, hoy estoy pensando en, los vi cantando, a Keila, a Uri no lo vi porque él era el ingeniero de grabación, a Héctor, a Gaby, a Shirel, a Keila González y su hermana Neri. ¿A quién más vi? A Gaby ya dije. Bueno, y no vi a Marcos, a Yosel,
también estaba Yasmín, perdón, también estaba Yasmín. ¿Quién me falta? Bueno, son nuestros jóvenes aquí en esta sociedad, León de Judá, pero sería una muy buena oportunidad, y lo voy a repetirlo porque lo he dicho varias veces, que si cada uno de nuestros jóvenes invita a un amigo o a un familiar, ese grupo se va a duplicar o hasta más se va a triplicar, porque después ese joven, esa sociedad crecerá exponencialmente, ahora que tenemos la oportunidad de las redes. Y bueno, quiero centrar el pasaje en los versículos 12 al 14. Voy a dar lectura a este fragmento de la carta, que por cierto dicen los teóricos que parece una predicación que Juan escribe, y otros dicen que es una carta, pero no tiene ni forma de carta, ni tiene forma de predicación. Entonces, el documento que escribe Juan, si es que él lo escribió, porque tampoco dice que él lo escribió, nomás se presenta como el anciano, y la tradición es la que ha dicho que el autor es Juan. Permítanme leer entonces, por favor, Primera de Juan 2, del 12 al 14. Dice así: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Es una porción. Quiero leer este mismo pasaje en la nueva versión internacional. Me gustaría que vean la diferencia del texto. La versión que normalmente leemos es la versión Reina Valera, y tiene un lenguaje pues muy propio del siglo XVI todavía, en un lenguaje muy rebuscado, hasta cierto punto antiguo. Vean lo que dice la nueva versión internacional, el mismo pasaje. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes, y han vencido al maligno. Y bueno, lo estuve analizando en 4 versiones diferentes: la versión Reina Valera, que es la que estamos acostumbrados, la nueva versión internacional, la traducción en lenguaje actual y la versión Dios habla hoy. Me quedo con la nueva versión internacional, que es la traducción que estamos siguiendo en esta mañana. Y bueno, hermanos, debo decirles que el título de esta mañana se llama Os escribo a vosotros, jóvenes. Os escribo a vosotros, jóvenes. El apóstol está escribiendo, es un hecho, es real eso. A lo mejor utilizó a un amanuense. ¿Quiénes eran los amanuenses? ¿Ustedes saben? Aquí tengo 3 jóvenes que representan a la sociedad León de Judá. Y bueno, la primera pregunta de examen es: ¿qué era un amanuense? Bueno, un amanuense era un secretario, diríamos, y las personas estaban acostumbrados a decir lo que querían escribir, y el amanuense era el que escribía, iba siguiendo, era como el secretario, ¿verdad? Por algún tiempo, ustedes no saben que las secretarias estudiaban taquigrafía. Los que veo aquí saben de lo que estoy hablando, pero muchos no saben de lo que estoy hablando. La taquigrafía quiere decir, taqui es rápido y grafé, escribir, y a través de signitos, de ganchitos, de signos, ¿verdad? Las secretarias hacían escritura rapidísima, por eso la palabra taquigrafía. De ahí viene la palabra taquicardia, con el corazón va rápido, pulsando rápidamente. Pero los amanuenses eran personajes que el que iba a redactar la carta se sentaba seguramente y el otro iba escribiendo. Entonces no sabemos si Juan utilizó un amanuense o lo hizo él, como a veces el apóstol San Pablo tenía sus escritores, pero a veces decía de puño y letra yo los estoy escribiendo.
Y dice la tradición, ojo, que la carta, aunque se presenta como que escribe el anciano, ¿qué anciano será? Pues algunos piensan que la carta que está escrita en Asia Menor, ¿verdad?, en las comunidades de Éfeso, Corinto, Filipos, todos esos pueblitos en Asia Menor, que está entre Italia y Tierra Santa, al norte del Mediterráneo. Este hombre, el anciano, seguramente era una persona muy conocida y solamente lo conocían como el anciano. Dice la tradición, no la Biblia, dice la tradición que Juan, el apóstol, por eso se le atribuye a Juan, él es el apóstol que murió muy anciano y fue llevado a la isla de Patmos, que fue exiliado por su fe, y entonces fue llevado a ese lugar preso en un sentido, como las Islas Marías aquí en México, que por cierto ya desaparecieron las Islas Marías, y no como islas, sino como cárcel. Las islas no las pueden desaparecer a menos que venga un tsunami, ¿verdad? Pero dice la historia que la tradición más bien dice que ya muy anciano, el apóstol Juan era llevado a la comunidad, a la iglesia, ¿verdad?, y estaba en el templo y ya no predicaba, era tan anciano que ya no predicaba y solamente le pedían que impartiera la bendición. Y les decía, hijitos, amaos unos a otros. Esa era la bendición de Juan. Y eso dice la tradición. Así es que seguramente era este anciano que escribe a través de un amanuense. Y el mensaje de esta mañana es que ese anciano le escribe a ustedes, a los que fueron jóvenes, a los que son jóvenes. Está en la mente de Juan, que es el escritor sagrado, dirigirse a un auditorio variado, a los padres, a los hijos. Pero fíjense el lenguaje que utiliza el apóstol. El apóstol utiliza un lenguaje: les escribo a ustedes padres, les escribo a ustedes jóvenes, les he escrito a ustedes queridos hijos. Y otra vez insiste, parece que es un vocabulario, un proceso redundante. Hijitos, padres, jóvenes. Hijitos, padres, jóvenes. Insiste el apóstol San Juan. Y una de las cosas interesantes del propio pasaje, si ustedes lo siguen con cuidado, este mensaje lo escribe a un auditorio de personas que eran creyentes con cierta madurez. ¿Cómo sabemos que un cristiano es maduro? Yo estaba escuchando la escuela dominical de nuestros niños, un tema muy difícil que estaban abordando el pacto, y estaba hablando la maestra sobre la circuncisión, el antiguo pacto, y la verdad yo creo, y quiero aprovechar el momento para tener mucho cuidado cómo explicamos eso, no porque haya sido algo dicho malo, no, pero es muy difícil explicar ciertos aspectos. Solamente los cristianos con madurez pueden entender ciertas cosas. Y vean lo que dice Juan cuando escribe: os he escrito a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Y aquí la palabra principio, ¿a qué principio se referirá? La palabra principio pues es un adverbio, o en este caso aparece como sustantivo, pero la idea es que principio no está hablando del principio del año o el principio de la vida. Aquí la palabra griega, aquí habría que saber un poco de griego y eso hay que estudiarlo. Argen, es la palabra argen. Nosotros utilizamos la palabra principio para todos los en español, ¿no, jóvenes? Me estoy dirigiendo a un grupo porque ahí están nuestros jóvenes, ¿verdad? La palabra principio utilizamos, cuando principió la vida de mi hijo, y entonces decimos el 27 de diciembre del 2003, ¿no? Es el principio de una vida. Otros dicen, no, es que ahí no principió la vida. La vida principió 9 meses después, cuando 2 células se juntan. Pero es un principio muy relativo. El principio de la década, el principio del milenio. A varios de los que están aquí nacieron hasta el tercer milenio. Otros somos todavía del segundo milenio al final, pero todavía somos del segundo milenio, como en el caso de cierto joven que estoy viendo, ¿verdad? Y no quiero decir su nombre, ¿verdad? Pero la palabra argen no quiere decir el principio relativo a la mentalidad humana. Aquí dice, porque han conocido al que es desde el principio, y habla de la eternidad de todas las cosas, cuando no existía el mundo, en la eternidad. Y yo creo que nuestros jóvenes
la Sociedad León de Judá, creo que la mayoría, si no es que todos, tienen este conocimiento. Conocemos a Cristo. Por eso el apóstol lo dice de una palabra muy interesante. Os escribo a ustedes, hijitos o hijos, porque versículo 12, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Quiero regresarme al pasaje que estoy leyendo ese es el 14. Os he escrito a ustedes, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Obviamente, en una cultura como la de Juan, el papá jugaba un papel muy importante, muy importante. El papá, en términos del cristianismo de esa época, era responsable de la educación de los hijos. El padre que conocía de Cristo era responsable de transmitir este conocimiento y esta convicción a sus hijos. Y entonces dice Juan, les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde la eternidad. Ese es el mismo mensaje que tiene el Evangelio de Juan. ¿Cómo empieza el Evangelio de Juan? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechos, y empieza el discurso juanino, dirían los teólogos. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tener muy claro que el escritor sagrado es el mismo que escribe la carta, y luego 3 cartas, y luego el Evangelio, luego 3 cartas, y luego finalmente el libro de Apocalipsis. Es un discurso. El Evangelio, el Apocalipsis sí dice que es Juan, pero el Evangelio no dice quién lo escribió ni las cartas. Es muy importante descubrir esta diferencia. Pero luego entra el versículo 13. Les escribo a ustedes, padres, y otra vez, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido otra vez al que es desde el principio. Parece que lo está insistiendo. Les he escrito a ustedes, jóvenes. Y entonces, cuando estamos viendo el pasaje, nos descubrimos a un predicador, a un pastor, a un líder que está preocupado por su comunidad. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros hoy? Prácticamente 20 siglos, 20,000 años, 2,000 años, han pasado muchos años. Y el mensaje viene hacia nosotros hoy. Es un discurso que va en 2 líneas, a los padres y a los hijos. Esta sociedad en la que nosotros vivimos es una sociedad que ha roto este principio de la paternidad y de los hijos. Hoy la mayoría de los hijos están buscando hacer lo que ellos quieren. Hoy en esta sociedad que nosotros vivimos, tal parece que los hijos quieren separarse totalmente de las relaciones con sus padres y quieren hacer una vida con sus propios valores, con sus propias leyes, con sus propios principios. Pero cuando conocemos la palabra de Dios, por eso es tan insistente Juan, os escribo a ustedes, padres. Y luego ya que habló con los padres dice, ahora me dirijo a los hijos. Es un discurso que tiene dos caminos, 2 vertientes. Yo le he puesto aquí un discurso dual, un discurso con 2 sentidos. ¿Sabían ustedes que en el griego existe el singular, existe el plural y existe el dual? Nosotros fuimos hechos y tenemos nada más una nariz. Pero tenemos 2 ojos, tenemos 2 manos, tenemos 2 pies, tenemos un solo corazón, un solo hígado, pero tenemos 2 riñones. Entonces en la cultura griega existe eso como algo natural. Nosotros lo discriminamos, pero para nosotros el hablar de el corazón es singular y para hablar de los riñones es plural, porque después de 2 en adelante ya es plural, pero para los griegos no. La cultura griega existe lo que es uno, lo que es doble y lo que es más de 2. Y entonces existe esa posibilidad. Y creo que el apóstol San Juan está metiendo esa idea de la dualidad en el sentido de los padres y los hijos. Pero es un mensaje común, es un discurso. Habla de un conocimiento, porque han conocido, dice. Hay una parte intelectual, hay una parte en ese sentido que sí vale la pena tener muy presente, que tiene que quedar clarísimo.
que la vida cristiana tiene un sentido cognitivo, de capacidad de recepción, de intelectualidad. La vida cristiana tiene un sentido de conocimiento, pero la vida cristiana no depende de ese conocimiento. La gente puede conocer la Biblia y sabérsela al dedillo. Vamos, si en este momento hiciéramos un ejercicio, a ver cuánto conocemos de Biblia, puede ser que mucha gente conozca mucha Biblia. Satanás conoce la Biblia. Y a lo mejor a veces mejor que nosotros. ¿Se acuerdan cuando Jesús está en el desierto, que empieza su ministerio? Aparece Jesús y habían pasado 40 días en el desierto. Y Satanás viene y le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús también sabía Biblia, por supuesto, ¿verdad? Él es la palabra. Y entonces vemos que el conocimiento, la parte cognoscitiva o cognitiva, es un elemento. Ustedes han conocido, la gnosis es el conocimiento, pero también ustedes han vencido. Ese es un elemento muy importante que aparece en el texto. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanidad, la gloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Vean ustedes que en ese sentido nosotros tenemos como creyentes, y por supuesto que estoy pensando no solamente en la iglesia, estamos pensando en un sector. ¿Qué responsabilidad tenemos como iglesia hacia las siguientes generaciones? Y cuando hablamos de jóvenes, no estamos hablando de los que han cumplido 18 años y tienen su credencial del INE. Cuando estamos hablando de jóvenes, son las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y las generaciones que vienen detrás de nosotros están siguiendo modelos. Las familias cristianas normalmente heredamos modelos, las familias cristianas. Yo escuché a un padre decir, yo no voy a inculcarle a mi hijo una religión. Cuando él crezca, que decida lo que quiera. Ya le está inculcando nada. Ya le está inculcando que no crea nada. Porque los valores cristianos instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero cuando no instruimos a nuestros hijos en los valores cristianos, jamás creerá lo que es Dios. Yo recuerdo que una persona, no voy a decir nombres, pero tiene que ver con mi familia, tenía sus hijos pequeños, el mayor tenía 13 o 14 años y el menor tenía 9, y no había interés en la vida cristiana. La mamá estaba sin interés en que sus hijos conocieran de Dios, pero se le ocurre morirse. Y en los meses previos a su muerte, pues desesperada, ya era cáncer terminal, no vivió ni un año después de que le notificaron el cáncer. Entonces empieza a buscar a Dios, desesperada, y empezó a llevar a los hijos a la iglesia, buscando a Dios, y muere pensando, ¿verdad? Mis hijos, y no. Y bueno, los hijos pues ya habían crecido muchos años lejos de Dios. Y ya cuando se intentó que fueran a la iglesia, ¿verdad? Ya habían crecido los años más importantes sin tener el temor de Dios. Y después estas vidas han sido pues ensayo y error, ¿no? Buscarle por aquí, buscarle. Y aunque la familia tiene valores cristianos, ellos han ido creciendo sin esos valores tan importantes en la vida. Por eso el apóstol San Pablo le dice a los jóvenes, el apóstol San Juan, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Eso es muy importante, el haber conocido, pero la palabra conocer tiene más de la experiencia de la transformación de la vida, la conversión. Y vuelve otra vez arremete, os he escrito a ustedes jóvenes, y dice 3 cosas, eso me queda claro a mí. Número 1, sois fuertes. Número 2, la palabra de Dios permanece en ustedes. Y número 3, han vencido al maligno. ¿Sí?
3 cosas importantes en los jóvenes cristianos. Les escribo a ustedes porque son fuertes. ¿Qué es ser fuerte? Tener unos músculos así como ese personaje llamado La Roca. ¿Eso es ser fuerte? Yo creo que sí, ¿no? También eso tiene que ver. Pero no radica en eso. No radica en tener unos músculos desarrollados. No, es más que eso. Yo conozco personas muy fuertes en sus facultades físicas, pero ante cualquier problema se derrumban. ¿Y de qué les sirven esos cuerpazos si no tienen la capacidad para enfrentar los embates de la vida? Conocí un joven, tampoco voy a decir nombres, y cuando fuimos jóvenes con él, nos apantallaba su cuerpazo que tenía unos músculos, era fisicoculturista, pero se alejó de Dios. Y cuando vinieron los problemas de la vida, de nada le sirvió su cuerpazo. Acabó mal, ya murió. Y acabó como un guiñapo. Y era una persona muy querida por nosotros. Yo creo que está con el Señor, porque lamentablemente se soltó de la mano del Señor, pero el Señor nunca lo soltó a él. Jóvenes, ustedes son fuertes intelectualmente. Yo recuerdo en alguna ocasión al hermano Ortiz, al que quisimos mucho, un hermano muy querido, muy respetado. Y él fue anciano de iglesia por muchos años, no sé cuántos, muchos años. Y ya en sus últimos años, a nosotros, que en ese tiempo éramos jóvenes o menos viejitos, nos tocaba ir al presbiterio y él le dijimos, hermano, vaya usted al presbiterio. Y recuerdo que él me dijo a mí, no, yo ya no quiero ir al presbiterio, tienen que ir ustedes, porque ustedes son jóvenes y hay muchos asuntos que se tratan, decía, y hay que tener la capacidad para poder responder a todos los problemas que se plantean en el presbiterio, decía él. Y eso me dejó pensando, ¿verdad? Las capacidades, la inteligencia, la brillantez, la frescura. Por eso nuestros jóvenes tienen que aprovechar su vida, jóvenes. Ese es el momento de ir a la universidad, de terminar estudios, porque es el momento oportuno donde todas las capacidades están al 100 y cuesta, ¿verdad? Así es de que yo los invito, hermanos, para que sus fortalezas las aprovechen, jóvenes y señoritas. Es el momento, porque dice Juan, os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. Corren más rápido. Yo ya no corro tan rápido, creo. Y ahora ya ni corremos, ¿verdad? En los últimos estudios que me hice, mi corazón ya empezó a latir más lento. Me preocupa, pero no tanto, porque están ustedes. Os escribo a vosotros porque sois fuertes. Pronto nos van a superar y pronto nos van a tener que sustituir en algunas funciones. Pero dice el apóstol, y la palabra de Dios permanece en ustedes. Eso hay que desarrollarlo. Ante los embates de la vida, la palabra tiene que estar presente. Si hay un problema de enfermedad, tenemos que ir a la palabra y estará respondiéndonos. Cuando vamos a visitar a los hermanos nos platican algunos problemas y rápidamente la palabra tiene que venir a nuestra mente. ¿Qué le vamos a decir a un hermano que está postrado? La palabra tiene que venir. Fíjense que hace algunos años yo fui profesor, ya no soy profesor del seminario, fui profesor en el seminario, 25 años de mi vida casi. Y recuerdo que en un momento el hermano Erasmo González, que era rector, una de las secretarias, su mamá estaba muy grave, ya en fase terminal. Y entonces le dijo al rector, quiero que visites a mi mamá. Y entonces me dice el rector, hermano, acompáñanos. Iba el rector, el administrador y yo. Llegamos al departamento, la hermana estaba en su salita, acostada. Y yo iba acompañando al rector, ¿verdad? Pues era pastor, un gran pastor, también ya murió. Y el hermano Jorge Rodríguez, que era el administrador, un ingeniero. Y yo, profesor. Y recuerdo que nos sentamos al lado de la hermana muy contenta de que llegáramos a visitarla, ya estaba postrada. Y el pastor le dijo, hermana, queremos orar con usted, queremos leer la Biblia. Sí, hermano, feliz. Y el administrador le dijo, por favor, lea un pasaje. Y el administrador, que era anciano de iglesia también, leyó un pasaje y yo observando. ¿Y qué creen?
que me dice el rector: hermano, ¿quieres ministrarnos con un canto, por favor? Y pues había que sacar el himnario, ¿verdad? ¿Qué cantarle a una hermana que se está muriendo? ¿Qué cantarle a una persona que está cristiana, muy cristiana la hermana, por supuesto, muy confiada? Ella sabía que iba a ir con el Señor, pero estaba sufriendo en ese momento. Y recuerdo que me pareció algo extraordinario poder estar ese trío ahí, ¿verdad?, ministrando a una hermana. Y me acuerdo que se me ocurrió cantar el himno Su gracia es mayor, cuando vienen los problemas, ¿verdad? La gracia. Y tener en la mente la capacidad para buscar un pasaje, y tener las palabras para orar por una hermana, y tener la capacidad para cantar, ¿verdad? Eso nos va a tocar más adelante. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Os escribo a vosotros jóvenes porque la palabra de Dios permanece en ustedes. Y termina el apóstol diciendo en este pasaje: porque habéis vencido al maligno. Y cuando se habla de maligno, luego pensamos en el pobre diablo, ¿no? Pero no siempre se refiere a eso, al mundo en el que vivimos, a lo que nos ofrece el mundo. Hoy se habla del pecado, y yo hablaba con mi esposa unos días y no le expliqué lo que era el pecado estructural. ¿Alguien sabe lo que es el pecado estructural? El mundo está hecho para no seguir a Dios. La sociedad ha hecho cosas estructuralmente para que ya no sigamos a Dios. Los trabajos están hechos para que la gente no vaya al templo. Los programas de televisión están hechos para que la gente no vea ni lea la palabra de Dios. Es más, se están aprobando leyes en contra de la voluntad de Dios. Las ideologías de género son directamente y están atentando en contra de los principios científicos y por supuesto de principios de moralidad, porque la sociedad está empeñada en no someterse a los lineamientos de Dios, y a eso se le llama el pecado estructural, que las sociedades del mundo están trabajando, vaya que están trabajando, están gastando millones de dólares o de euros promoviendo ideologías que no tienen sustentos, por supuesto, bíblicos ni científicos. Y por eso en esta tarde me parece muy importante oír las palabras de Juan, de ese anciano, de ese hombre ya en sus últimos años de su vida o momentos de su vida, y escribe sus cartas, y en su mente y en su corazón están los jóvenes. Y hoy, hermanos jóvenes, los que me están escuchando, ojalá que no sean solamente la sociedad Pablo y Silas. Ojalá que la sociedad Pablo y Silas estén preocupados porque muchos jóvenes sigan la ciudad León de Judá. ¿Qué dije? Bueno, yo fui Pablo y Silas y sigo siendo Pablo y Silas y me moriré siendo Pablo y Silas, ¿verdad? Y Ebenezer también, porque fueron parte de mi formación. Pero León de Judá es la sociedad de esta iglesia, de esta congregación. Tengan en su mente que Juan nos tenía en su mente a estos jóvenes, porque la palabra tiene perpetuidad. Y cuando estemos todos en la presencia de Dios, ahí alabando al Señor, seguramente que retumbarán en nuestra mente las palabras de Juan: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Os escribo a vosotros jóvenes porque la palabra de Dios permanece en vosotros. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Que así sea en la vida de nuestra juventud. Que Dios les bendiga y que sigan adelante predicando y atendiendo y desarrollándose en los liderazgos propios de la vida cristiana. Dios les bendiga.